the end of Mass in Spanish as well. También voy a hacer este anuncio al final de la misa en español. But if you wanted to purchase an Advent wreath for your home, Si quieren comprar las lecturas del Adviento para su casa, right? Again, you don't have to, but if you'd like to do that, no tienen que hacerlo, pero si quieren, you want to just fill one of these out. They're over there on the table. tienen que llenar una de esas formas y están en esa mesa que está allá, As soon as possible, tan pronto como sea posible, so that Miss Meg can order as many as is necessary. para que la señora Meg pueda ordenar tantas como se necesiten. It's $10 per packet. Son $10 por paquete. You don't have to pay right away, but you do need to sign up if you want. No tienen que pagarlas ahorita mismo, pero tienen que llenar las formas si las quieren. Assembling them together on the 22nd during this time. It's the family activity for November. Oh, it is? Oh, Mhm. okay. So it's on there, November 22nd, right there. Okay, Yeah. right. So, yes, so, so we need to have them all purchased and ordered before the 22nd of this month. Se tienen que comprar antes de noviembre 22. So again, if you want to participate in that, please sign up on one of these purple sheets. Si ustedes quieren participar en esto, por favor, llenen una de estas formas. So, let's just see from a show of hands how well you parents did last month with the October lesson. So, if you think you did really well, let's see, two thumbs. Vamos a ver qué también piensan los padres de familia que le hicieron en la lección del mes pasado. Si piensan que lo hicieron muy bien, por favor, levanten sus dos dedos pulgares. He tells the truth. Levanten, Okay. Don't worry, Wednesday night didn't do much better. levanten sus dedos, no se preocupen que la clase del miércoles no fue tan buena. Let's say you think you did okay. Si piensan que lo hicieron más o menos, One thumb, levanten un solo dedo. okay? Sin miedo, levántenlo, no así, así. Good, a couple of thumbs. You did okay. Okay. Let's say you didn't think you did too well. Ahora vamos a decir que no lo hicieron muy bien. Thumb down. Vamos a poner el dedo así hacia abajo. Right. And if you didn't do anything, two thumbs. Y si no hicieron nada, así. Okay, okay. So again, this is still a learning process, Esto sigue siendo un proceso de aprendizaje. right? But take a serious look at what you did and didn't do last month. Pero por favor hay que tomarlo muy seriamente lo que hicimos y lo que no hicimos durante el mes pasado. Right, and so the key isn't trying to do more work. Lo importante es que tratemos de hacerlo un poco más de trabajo. It's not No. not trying to do more work. No es tratar de hacer más trabajo. Right, it's about working smarter. Es tratar de hacerlo más inteligentemente. Right, so it's trying to fit the lessons into things you're already doing during the day. Es tratar de acomodar las lecciones entre las cosas que ya están haciendo durante el día. Right, and this is where the lesson we learned from Blessed Carlo. Y ahí es donde ponemos en práctica la lección que hemos aprendido de San Carlos. Sí, Carlos. Is it Carlo? Yes, that's Yeah, his name, Carlos. yeah, was moderation. Es la moderación. Right, so normally the reason that we don't have enough time, Y normalmente la razón por la cual no tenemos tiempo suficiente right, it's just because we're not moderating our time. es porque no estamos moderando nuestro tiempo Right, you're not putting a limit on your children's video games, y no estamos poniendo límite a nuestros hijos en sus videojuegos right, or television, o la televisión right, or anything like that. o cualquier cosa parecida. Right, but it's the same for yourself. Pero también esto es para nosotros. I mean, I confess that I struggle with moderation like everybody. Y yo confieso que también tengo problemas con la moderación como todo mundo. It gets a difficult virtue, Y es una virtud muy difícil, right, but it's very important. pero es muy importante. So each of us needs to work on that. Y cada uno de nosotros necesitamos trabajar en eso. Does any parents have a suggestion that's been working well for their family? ¿Algún padre de familia tiene alguna sugerencia que ha estado funcionándoles para cualquier padre de familia? Or a funny story? ¿O alguna historia graciosa? ¿No? So remember that
The lessons that Meg, the classes or the activities that Meg is doing with the children Recuerden que las actividades que la señora Meg está haciendo con los niños don't correlate to the tests that the children will be taking for their sacraments. no están correlacionadas con los exámenes que los niños van a tomar para los sacramentos. The test information is just coming from these books. La información de los exámenes viene de estos libros. So the children aren't going to learn much from Meg to help them receive their sacraments, Y lo que los niños van a aprender de la señora Meg no les va a, help them pass the test to receive no les va a their ayudar a pasar los exámenes de los sacramentos. sacraments. That's where you now have the burden of responsibility. Ahí es donde ustedes tienen la carga ahora de la responsabilidad. Now what I'm still planning on doing is basically giving you a version of the test. Ahora lo que estoy planeando hacer es darles a ustedes una versión de los exámenes. Right, so give you whether it's for First Communion, whether it's for confession or confirmation, Y lo que estoy planeando es darles un examen ya sea para la primera comunión, la confirmación o confirmación, comunión or confession. o confesión. Right. The problem is it's just going to be a slightly simplified version of these books. El problema es que va a ser una forma muy simplificada de Well, estos no, libros. slightly. Es muy parecida, muy simplificada. Muy is very. Muy parecida. Muy poquito. Slightly. But movies vary. Slightly. Muy poquito. Va a ser. Oh, muy poquito. Sí. Va a ser So, a little un vary. poquito parecida. Va a ser un poquito parecida. No va a ser igual, pero va a ser un poquito parecida. That sounds weird to me in English. Un poco parecida. Okay. No, I understand. It's just I'm not used to translating it that way. So that's that. You know, again, that it just shows you how important these lessons are for your children. Es para mostrarles lo importante que estas lecciones son para sus hijos. Any questions about last month or about this month's lesson? ¿Alguna pregunta acerca de las lecciones del mes pasado o de este mes? I don't know that it's a question, but I found that for our boy, he really enjoyed the trust walk, Okay. where he was blindfolded me, and walked me through the house. Oh yeah. And so I guess that was kind of a good building block for trust in the family. That was the one of the activities from last month. Yes. So did anyone else do a trust walk with your children last month? ¿Alguien de ustedes hizo el camino confiando? Sí. Yeah. Is that they put something on the- Yeah, they blindfold. How did it go? ¿Cómo les fue? Mm-hmm. ¿Nadie lo hizo? ¿Nada más ella ayer? Donde le ponen algo en los ojos y caminan con su hijo. You didn't fall down the stairs or anything? ¿No se cayeron de las escaleras o nada? He wants to do it again. Good. And that's where, again, the activities that they recommend are really good. Las actividades que se recomiendan son muy buenas. Right? El camino de confianza, vámonos así. Nada más 2 personas lo hicieron. A los niños les gustaron. Muy good. Yeah. Oh, también otra persona allá. Probably they walk you into the wall. Come on. Yeah. Yeah, I when I was little, it wouldn't have been smart for my mom to let me do that. Cuando era pequeño no era muy inteligente para que mi mamá, bueno, cuando era pequeño no era algo muy inteligente que mi mamá me dejara hacer eso con ella. I would have led her into a wall. Yo era posible que la guiara hacia una pared. I would have thought it was funny. Y yo pensaría que era gracioso. Did you go over the storybook activity? The storybook activity, I have not. Let's 66. So the storybook activity for this month, it's, well, in English. I'm not sure it's in this part. It's activity 2, storybook activity.
No, it's that way. You're in. No, you're. It's just further to the right. We're still in October. Advent is too far. It's the second lesson. No, this is the work. Is this the workbook? Or is No, this is, that Karen's copy? this is, Oh, it is. Okay. No, that's the activity. this is the activity. No, you need the Karen's Oh, copy. she said, I thought you said the activity. Sorry. 66. The 66 and there we go. Right. So the Thank you. let's see. So this is the activity that you do as a family to put in your binder. Y esta es una actividad que van a hacer como familia para ponerlo en su carpeta And 60 and 66 in English. y 66 en inglés. And then this will focus on the symbols of God's promises in His covenants, right, with His people. Y esto nos vamos a enfocar en los símbolos que representaban la alianza de Dios con su gente. So you'll see on the second page under activity, Y vamos a mirar en la siguiente página, que es la 61, bajo la palabra que dice actividades. right? For Noah, it was the rainbow, Para Noé era un arco iris, right? For Abraham, it was a star Para- and a baby. para Abraham era la estrella o un bebé, For Joseph, it was the coat of many colors. para José era una capa de muchos colores, Right. Moses had the burning bush in the Ten Commandments. y para Moisés fue el arbusto ardiente o los 10 mandamientos, Right, and David's promise came with a tree, y para David la promesa vino como un árbol, right, like as a symbol of the family tree. como símbolo de la familia. Is that the light tree? Yeah, like the life tree. Is that something that we can use as Catholics? I mean, there are Catholic versions of it that you can use. I wouldn't use the secular versions. Because I see so many things, I always wonder if we can use that. So there are Catholic versions of the tree of life where Jesus is the tree of life. It's kind of like the vine and the branches, and those are Catholics. Okay. Usually see Jesus and the apostles or Jesus and the Oh, saints. okay. But you don't want to Just secular the secular versions. ones. Yeah, don't use the secular Okay. ones. You want to comment on to that, everybody, about that? Ok, le pregunté al padre acerca del árbol de la vida porque he visto no muchas versiones, he visto una versión, pero es como un árbol y muchos hermanos no católicos lo usan. Y yo estaba preguntándole que si nosotros como católicos lo podemos usar. Dice que esa es una versión secular, esa no la podemos usar nosotros. Hay una versión que es católica, que es Cristo, que representa el árbol de la vida, y con los apóstoles, right? Usually, yeah. Y normalmente es con los apóstoles. Es como la viña, sí es el vine. Tree of life or the Sí, vine and the branches? sí, es como, ¿se acuerdan la presentación que hace la Biblia de las ramas con vine? Es like a grape branch. Grapevine, Sí. yeah, yeah. Es como la planta de la uva. Right. Entonces es Cristo y los apóstoles. Ese es el árbol de la vida que nosotros podemos usar como católicos, pero no la versión secular, que es como un tipo de árbol que le llaman árbol de la vida a los hermanos no católicos. Right, the secular versions of the tree of life aren't necessarily like pagan or demonic, but they're just not Christian. La versión secular del árbol de la vida no es que sea pagana o demoníaca, sino que solamente es no cristiana. So it's always best to follow our traditions and our images. Y es mejor seguir siempre nuestras tradiciones de nuestras imágenes. So in these you can, in this activity, you're going to be focusing on these promises that God made to His people and the symbols or the signs of God's promise. Y en esta parte nos vamos a enfocar en las alianzas que hizo Dios con su gente y en los símbolos o signos que Dios usó. Right, it's one of those important lessons to teach a child at a young age that God keeps His promises. Y esta es una de las lecciones muy importantes que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos cuando son pequeños, que Dios
mantiene sus promesas. That's why, that's how we have confidence in the Lord. Así es como nosotros tenemos confianza en el Señor. When we struggle to trust God, it's because we doubt His promises. Cuando tenemos problemas, We doubt His promises. porque nosotros dudamos de sus promesas. Let's see. The optional activity underneath this one, Y las actividades opcionales abajo de esta, part of that lesson I want to explain to you now so that you have a good grasp of it. y parte de esta lección se las voy a explicar ahorita para que puedan entenderlo un poco mejor. And it's a word we use in the Catholic, in the church. Y es una palabra que nosotros usamos en la Iglesia Católica. And it's a common word in any language, but we have theologically a specific definition for it. Es una palabra muy común en cualquier lengua, pero este es algo que nosotros en la iglesia usamos específicamente. Right. So there are certain things in the Old Testament called types. Y hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que son llamadas types, tipos. Typos. Yeah. Tipos. And a type Y tipo is something or someone in the Old Testament es algo o alguien en el Antiguo Testamento that foreshadows something or someone in the New Testament. que es una preforma en el Nuevo Testamento. Right. So I wanna say that again. Les voy a decir otra vez. So a type in the Old Testament Un tipo en el Antiguo Testamento is something or someone that foreshadows es algo o alguien que es una preforma something or someone in the New Testament. de algo o alguien en el Nuevo Testamento. Right. Usually Jesus Christ or something. Normalmente Jesucristo o algo así. An easy example of this, Un ejemplo muy fácil de esto right, is one of the titles that we give to the Blessed Virgin Mary. es uno de los títulos que nosotros le damos a la Santísima Virgen María. Right? Raise your hand if you've heard this title, that Mary is called the Ark of the Covenant. Levanten si ustedes saben este título que le damos, que María es la Arca de la Alianza, Right? The Ark of the Covenant. el Arca de la Alianza. Now, in the Old Testament, what was the ark? Not the ark. The Covenant. thing in the temple. I'm forgetting my words. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba donde se mantienen las tablas de los 10 mandamientos? Right, but what was it called? It was the covenant. Was it called? What was the ark called? It was called the ark, right? Yeah. Yeah. For some reason, my brain is toast. Like I'm thinking that doesn't sound right. Right. The ark where that was in the temple. El arca que se mantenía en los. It was covenant ark. Was it? It was That's what they built. yeah. It was With the angels? with the angels and I was right. Was I right? the Ten Commandments table in there. The Ark of the Covenant. It was the Ark of the Covenant too. It was Really? Yeah. It was For some reason that doesn't sound right, but okay, I trust you. Yes, good. Okay. Por alguna razón dice que no le suena familiar, pero dice que confía en nosotros. Right. So that's one of Mary's titles. Esa es un título de la Virgen María. Now the ark in the Old Testament Ahora, el arca en el Antiguo Testamento was the dwelling place of God on earth. era el lugar donde reposaba el Señor en la tierra. And Mary is the dwelling place of God on earth as well in the New Testament. Y en el Nuevo Testamento, María era el lugar donde reposaba el Señor en el Nuevo Testamento. Because Jesus became flesh in her womb. Y es porque Dios se hizo carne en su vientre. Right. So Mary is the new ark. Y María es la nueva arca. So the Old Testament ark is the type, Entonces el arca en el Antiguo Testamento es el tipo. and Mary is the reality that the Old Testament ark foreshadowed. Y María es la realidad del Nuevo That the Testamento. Old Testament ark foreshadowed. María es la realidad del arca del Nuevo Testamento. Foreshadowed? They use the Que se word hace, let me see. foreshadowed. Que prefigura. Prefigured. Sí, es algo, sí. Cuando les dije que algo que se prefiguraba, también se puede usar la otra palabra que les dije. Okay. Sí, de algo que prefiguración.
you use that word, prefiguración. Is it better? It's better, yeah. Okay. Prefiguración del Antiguo Testamento. Overshadow is Foreshadow, not overshadow. Foreshadow is the prefiguration of something on the New Testament, on the Old Testament. Right. Yeah. Yeah, that's what foreshadowing is, Yeah. or prefiguring. Yeah, prefiguring. Yeah, we can also say that, but typically we call it foreshadowing. Yeah. So, No le pegues. doesn't like this lesson. So this way of thinking is very important for a Christian, Y esta forma de pensar es muy importante para el cristiano, because if you don't understand types, porque si no entendemos los tipos, then you're not going to understand the Old Testament. entonces no vamos a entender el Antiguo Testamento. Right. But if you don't really understand the Old Testament, Y si realmente no entendemos el Antiguo Testamento, you're not going to understand the New Testament. entonces no vamos a poder entender el Nuevo Testamento. Hey kids, if you're going to stay in here, okay? You can go if you need to, but if you're going to stay, you got to listen. Some of the lessons that you'll go over Y algunas de las lecciones que vamos a ver in regards to types acerca de los tipos is a great one comparing Isaac to Jesus. Isaac in the Old Testament to Jesus. hay una muy grande comparando a Isaac con Jesús. So I think it's found in the activity book. Y yo creo que está en el libro de actividades. See if I can find it. Vamos a ver si lo encontramos rápido. Yeah, I have it on 59. It looks like this. Okay, these promises. Let's see what page it is. No, that's you've gone too far. It's further. Well, just saying in the next answer. Okay, right here. God keeps his promises. Next page. Right here. Yeah, that's it. What you'll see Okay. on page, it's 59 in the English activity book, En el libro de español está en la página 117. and what it does is it has two columns. Y lo que podemos ver que tiene dos columnas One is titled "The Sacrifice of Isaac," y una se titula Sacrificio de Isaac and the other is entitled "The Sacrifice of y Christ." la otra se titula Sacrificio de Cristo. Right, and it's showing you how Isaac is the type of Jesus. Y lo que nos muestra es cómo Isaac es el tipo de Jesús. So we know the story of Abraham sacrificing his son Isaac. Sabemos la historia de cómo Isaac iba a sacrificar a su hijo Isaac. Right? God tells him to sacrifice his son. Dios le dice que sacrifique a su hijo He takes his son on a 3-day journey. y toma a su hijo en una jornada de 3 días. How we doing? Okay. And his son carries the wood for the sacrifice up the hill. Y su hijo es el que lleva la leña para el sacrificio a la colina. And his son was willing, to be bound. He didn't fight his father. Y Jesús, su hijo estaba dispuesto a... Like Isaac was Oh, willing to be sacrificed. Isaac estaba dispuesto a sacrificar. God delivers Isaac. Y Dios salva. Sure, saves Libra, Isaac. vamos a libra o salva. Liberates Isaac. Right? Libra a Isaac, Right, telling Abraham to stop and sending the ram. diciéndole a Abraham que se detenga y envía no un cordero, un ram. ¿Cómo se dice ram? Ni en español ni en inglés, Dios Well, mío. it's a lamb, a male lamb. ¿Un qué? Wow. No, es diferente un ram. Una cabra, Adult male un sheep. chivo, vamos a decir, un cordero, no, porque el lamb es cordero, el ram es algo With horns. with horns. Vamos a decir un cordero, pues, pongámoslo así. Porque ya ni en inglés ni en español, perdónenme, ya me voy a quedar mudo ya. So Es como, es It's una cabra. it's Es una cabra. a lamb with horns. Vamos a decir que es un cordero con cuernos, pero es una cabra. Nosotros lo conocemos como cabra. So that's all. Those are all the types. Esos son los tipos. Right. In each of them, when we look in the New Testament at Jesus, we see this. Because prefigura. Es la prefigura de esto. No. We use the word type.
the type prefigures. Sí, ok, el tipo ese, ok, sí. You see, so the type, Right. these things are the types that prefigure what I'm Right. about to explain. Right, Yeah, okay. so it's, I mean, they do prefigure, Right. but the key is to teach the word type. Right, ok. That's why I'm stressing sorry, it. okay. No, it's okay. You're right, that would be simpler, but the point is not to make it simpler. So for example, obviously Isaac represents or is the type of Jesus, Por ejemplo, Isaac representa o es el tipo de Jesús. right? The wood that he carried on his shoulders for the sacrifice Y la madera que él lleva en sus hombros para el sacrificio is the type of the wood of the cross, es el tipo de la cruz de madera. right? His father, Abraham, Y su padre Abraham is a type of God the Father, es el tipo de Dios Padre who is willing to sacrifice his own son. que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. And yet the fact that Isaac was delivered from death Y sin embargo, incluso porque Isaac fue librado de la muerte, right, was a type of Jesus' resurrection on the third es day. el tipo de Jesús, de la resurrección de Jesús en el tercer día. So we see in this Old Testament story Podemos ver en esta historia del Antiguo Testamento all the ways in which the story of Jesus Christ is prefigured. podemos ver la historia de Jesucristo, la historia de Jesús, de la prefiguración de la historia de Jesucristo. So when you understand that the entire Old Testament ultimately is prefiguring Jesus Christ, Y cuando entendemos que el Antiguo Testamento está prefigurado en Jesucristo, right? Then when you read it, y cuando lo leemos, you can begin to make more sense of it. va a empezar a tener más sentido. So the reason we use the word, do you have a word for shadow in Spanish? Sombra, pero yeah, we can use sombra, sí. We can use sombra. Is it foreshadow? Yeah. Okay, so the reason the theologians like the word foreshadowing, Foreshadowing, now like a shadow falling in front right. of you. Foreshadow. Now it changed because we use it in theological word we use the prefigurar. That's the Right. word, that's the word they use. But what would you call so in English when you see somebody's shadow come through the door before they come Right. through the door, you call that foreshadowing. Precede, we can use the precede. But it literally has to be shadow though. Right. It's not preceding. It's so let me just Vamos- describe. okay, let me vamos- just explain the concept. Les voy a explicar el concepto porque nosotros la palabra que usamos overshadow es prefiguración, prefigurar. El Antiguo Testamento es la prefiguración del Nuevo Testamento o es la sombra. Por ejemplo, el bautizo de Jesús, vamos a decir, esto representa o es la sombra de lo que debe venir en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? O sea que cuando decimos esto es la sombra, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que debía venir en el Nuevo Testamento. So I want you to think if the sun is shining very brightly, you know, Vamos a pensar from que the east, el sol está brillando mucho del este and somebody begins to walk through that open door. y alguien empieza a caminar a través de esa puerta. You would see their shadow before you would see them, Ustedes van a poder ver la sombra antes que él. right? And depending on how good their shadow is, Y todo depende de qué tan buena sea la sombra. you may have an idea of who is coming. Es posible que tengan la idea de quién va a entrar o de quién está viniendo. Now in English we call that foreshadowing. Ahora lo que en inglés se llama foreshadowing, Now, presombra, algo así. right, so ¿Ah? No, es que teológicamente se usa otra palabra en español, que es prefigurar. Esto es prefiguración de esto. Pero que sale más fácil mejor decir lo que fue primero a lo que viene después. Se puede usar, pero él quiere well, usar la the shadow palabra. has to come in the front. Pero es que la palabra dice que la sombra tiene que entrar primero. Ok, ahorita. The reason is because the Old Testament came before the New Testament. La razón es porque el Antiguo Testamento vino primero antes que el Nuevo And the Testamento. Old Testament is the shadow, Y el Antiguo Testamento es la sombra and the New Testament is the reality. y el Nuevo Testamento es la realidad. So that's why the shadow comes first. Es la razón por la cual la sombra viene antes. Right.
So in this analogy, Y en esta analogía right, you see the shadow of Jesus Christ in the Old Testament, podemos ver la sombra de Jesucristo en el Antiguo Testamento. right, or the shadow of the Blessed Virgin Mary, O la sombra de la Santísima Virgen María en el Antiguo or Testamento. the shadow of the church, O la sombra de la iglesia en or el the Antiguo shadow of the Testamento. sacraments. O la sombra de los sacramentos en el Antiguo Right. Testamento. You see all of these shadows in the Old Testament before you see the reality in the New Testament. Todas estas sombras las podemos ver en el Antiguo Testamento antes de que veamos la realidad en el Nuevo Testamento. ¿Sí lo entendieron? Ahora sí más fácil. Now, Sí. when you look at somebody's shadow, Ahora cuando miramos a la sombra de alguien, even if you can't see them, incluso si no los podemos ver, let's say you've never seen this person before, vamos a decir que nunca vimos a esta persona antes. you can only have a very generic idea of what they look like, Es posible que solamente tengamos una idea en general de cómo se parece. right? Maybe you can tell they're human. Es posible que podamos decir que es humano. Maybe you can tell they're male or female, Es posible que podamos decir que es hombre o mujer. right? But it's very difficult to say the particular features. Pero va a ser muy difícil poder decir en particular algo de esa persona. And that's why a shadow Es la razón por la cual la sombra can never perfectly represent the reality. no puede representar perfectamente la realidad. Okay, now it's on. Right. So that's why all of the Old Testament types Ahora es por la razón por la cual todos los tipos en el Antiguo Testamento together begin to give us an idea juntos nos empiezan a dar una idea of all the different aspects of Jesus Christ. de todos los diferentes aspectos de Jesucristo. And so, but when we know Christ, we can look back and understand the Old Testament. Okay, cuando podamos mirar a Cristo podemos entender, yendo de regreso al Antiguo Testamento, Right. And then that helps us then use the Old Testament to understand Christ better. y esto nos va a ayudar para usar el Antiguo Testamento para entender a Jesús, entender a Cristo mejor. Yeah, I gotta go. Gotta go get ready for Mass. Espero que se haya quedado claro, ¿verdad? Lo de la sombra y todo eso, ¿verdad? Sí, me explico mejor ahora. Le tengo que enseñar al